Durante una partida, y si el tiempo disponible en el reloj nos lo permite, conviene echar un vistazo rápido a todas las jugadas posibles, aunque no sean o no parezcan lógicas, por si acaso. Hoy vamos a disfrutar de lo que ocurrió cuando un reconocido gran maestro no siguió ese consejo que suelen dar muchos entrenadores y, sobre todo, cómo su rival se aprovechó creando una obra de arte. Hoy les llevo con la imaginación a un lugar que me trae muy buenos recuerdos, pero de hace más de 40 años, cuando yo era un jugador, digamos, semiprofesional. Hastings, en el sur de Inglaterra, es una de las capitales históricas del ajedrez porque si contamos lo que ellos llaman congres, es decir, festivales de ajedrez que hacen cada Navidad, pues creo que cuando hacemos esta grabación han hecho ya 98, 99, pero si añadimos los torneos que se jugaron, digamos, individualmente, no en años consecutivos, a finales del siglo XIX, entonces son ya más de 100. Solamente dejaron de hacer torneos allí durante la Segunda Guerra Mundial. De modo que estamos en un ambiente de canto de gaviotas, el sonido de las olas cuando rompen contra las rocas, y en la edición de 2018, esta partida se jugó el 2 de enero de ese año, con blancas Gormley, un jugador inglés de 2.400 y pico, y con negras un gran maestro brasileño, Fier, muy conocido sobre todo en España, donde ha ganado torneos importantes. Gormley empieza con D4, caballo F6, caballo F3, G6, y ahora el jugador británico se sale de los caminos más conocidos y opta por lo que se llama el sistema torre, que es alfil G5. Es decir, no juega C4, que sería lo más habitual para sacar luego el caballo por C3, sino algo completamente distinto. Alfil G7, caballo B D2, enroque, Fier adopta la típica estructura de la India de Rey o de la Grunfeld, y ahora E4 ocupando el centro. Entonces D5, las blancas pueden reaccionar aquí de diversas maneras, pero Gormley opta por tomar en D5, es decir, las negras están jugando como si fuera una defensa Grunfeld, pero las blancas lo están haciendo de una manera muy distinta. Caballo por D5, y ahora nada de jugar C4, la idea es tener un juego activo de piezas y no poner de momento más peones en el centro. De modo que Gormley juega caballo B3, A5 para molestar ese caballo, A4 para impedirlo, H6 expulsando al alfil de esa casilla molesta por la presión que puede haber sobre el peón de E7, alfil D2, y ahora caballo C6. Como ven, las negras en principio están obteniendo un juego bastante cómodo, pero ahora empiezan ya las hostilidades, porque Gormley sigue con su filosofía de desarrollar sus piezas a buenas casillas y juega alfil B5. Fier contesta con el caballo de C6 que salta a B4, y ahora hay una pequeña refriega táctica, pero sin mayores consecuencias, porque a C3 atacando el caballo, la respuesta es C6 atacando el alfil. Tomar en B4 no parece un buen negocio para las blancas, por tanto Gormley retrocede con su alfil a E2 y Fier con su caballo a A6. Es un buen momento para enrocarse, y ahora Fier empieza con B6, una expansión en el flanco de dama. Gormley sigue continúa, digamos, con su desarrollo, con torre E1, C5, y ahora qué mejor casilla o qué mejor diagonal para ese alfil que está en E2 que situarlo en D3, donde además está habilitando la presión de la torre sobre el ya mencionado peón retrasado en E7, se apoya un posible salto del caballo de F3 a E5, en fin, un juego normal por parte de las blancas.
sigue C por D4, caballo de B por D4, caballo C5 atacando el alfil, que retrocede a C2 y alfil B7, completando también con las negras el desarrollo de las piezas. Bien, y ahora es cuando empieza la parte realmente muy interesante de la partida. Caballo E5, y esto tiene mucho que ver con lo que les he dicho al principio, de que conviene mirar todas las jugadas posibles y no solo las que parezcan más lógicas. Aquí Fier, que insisto es un gran maestro bastante fuerte, los torneos que ha ganado en España no los puede ganar cualquiera, por citar solo un ejemplo. Quizá el brasileño aquí jugó con una cierta superficialidad, no afinó lo suficiente en la posición. Él ve que los dos caballos tienen una acción que coincide sobre el punto C6 y por tanto se apresura a jugar torre C8 y cubrir bien ese punto. En realidad, lo que Gormali está amenazando ahora mismo no es saltar con un caballo a C6, al menos no tan rápido, porque la amenaza principal es otra, que es la que Fier está omitiendo. Si Fier hubiera jugado aquí E6, se hubiera ahorrado muchos problemas. Él juega torre C8, como digo, y aquí empieza su sufrimiento, porque de pronto Gormali hace algo posiblemente muy sorprendente para su rival. Juega caballo G4. Y supongo que Fier, igual que yo mismo, la primera vez que vi esta partida, y muchos de ustedes supongo que ahora mismo, estarán diciendo, bueno, pero esa jugada no tiene nada de especial. Es verdad que se está atacando el peón de H6, pero por ejemplo rey H7 y no pasa nada. Bueno, sí pasa muchísimo. Por eso esta partida es inmortal y la estoy explicando para ustedes hoy. Pero antes de mostrarles qué pasó después de rey H7, conviene aclarar que la otra alternativa lógica, que sería jugar H5, no es una buena idea. Porque contra H5 la idea de Gormali era caballo H6 jaque, y ahí las negras tienen que hacer algo que no le gusta a nadie, que es tomar alfil por H6, quedarse con las casillas negras débiles, dejar a las blancas con este alfil realmente muy poderoso. Eso posicionalmente dejaría a las negras verdaderamente mal. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero vamos a ver, después de H5, caballo H6 jaque, ¿por qué las negras tienen que tomar en H6? Si se puede jugar rey H7. Se puede, pero no se debe. Porque, repito, H5, caballo H6 jaque, rey H7, caballo por F7, torre por F7, seguido de dama por H5 jaque, porque este peón está clavado por el alfil. ¿Se podría ir el rey después de H5, caballo H6 jaque, irse a H8? Sí, pero pasa lo mismo, caballo por F7 jaque, torre por F7, alfil por G6, a la siguiente dama por H5, este alfil quedaría ahí en mala posición. En fin, les invito a que lo vean. Recuerden que además hay algunas variantes en las que, por ejemplo, después de C4 esta torre va a A3 y pasa al otro lado con efectos letales. Resumen, el ataque de las blancas sería tremendo, prácticamente ganador, si las negras entrasen en esa variante. Por tanto, Fier, que quizá ni siquiera se molestó en calcular nada de eso, sino que le pareció que rey H7 era una jugada normal, vuelve a, digamos, a actuar de forma superficial, sin profundizar. Quizá no estaba muy concentrado ese día, tal vez porque era el 2 de enero, quién sabe. El caso es que ahora prepárense para emociones fuertes, porque la respuesta a rey H7 es caballo por H6. Y ahora, si han estado atentos a la explicación que he dado en la variante alternativa de jugar H5, etc., seguramente ya están viendo cuál es la idea. Si ahora alfil por H6, dama H5, aprovechando la clavada del peón
por este alfil de C2 dejaría a las negras perdidas. La dama entraría en H6 recuperando la pieza con efectos verdaderamente devastadores. Por tanto, ¿qué jugar? Bueno, pues aceptar con resignación que hemos perdido un peón, y entonces Fier juega caballo F6 para cubrir la casilla H5, y supongo que aquí estaría esperando que Gormley respondiera con caballo G4 e intentar jugar con peón de menos. Como tiene un buen juego de piezas, pues a ver si... Y además, Fier tenía en ese momento como casi 150 puntos más de elo que su rival, pues a ver si consigue remontar, ¿no? Pero afortunadamente Gormley no hizo la jugada, digamos, convencional, caballo G4, que es correcta, sino otra que es inicia el camino para que esta partida, o sigue el camino para que esta partida entre en el rincón de los inmortales, que es caballo de H6 a F5. Vuelve a sacrificar el caballo por segunda vez, y ahora, bueno, ahora sí ya hay que aceptarlo, hay que capturar ese caballo, porque si no está tocando el peón de E7 y el alfil de G7, las blancas saldrían de esta refriega con una ventaja enorme, ya no solamente es un peón, es bastante más. Por tanto, ahora hay que tomar G por F5 y el otro caballo salta a F5. Ahora se está renovando la amenaza sobre G7 y sobre E7, pero al menos las negras tienen una pieza de ventaja. Entonces E6, caballo por G7 y rey por G7. Bien, aquí conviene parar un poco, porque conviene hacer balance y ver, digamos, los daños, o más que los daños, ver si realmente la pieza que han sacrificado las blancas está compensada. Es verdad que las blancas tienen dos peones por la pieza. Es verdad también que este rey negro no está nada seguro ahí, corre bastante peligro. Pero si nos conformamos con un vistazo así superficial una vez más, la verdad es que no parece que las blancas tengan un ataque inmediato que justifique el sacrificio que han hecho de una pieza, y al fin y al cabo las piezas negras, salvo esta torre, pero que puede activarse en una sola jugada con torre H8, pues están bastante activas. Pero Gormley tenía realmente un 2 de enero muy inspirado, porque da otro golpe bellísimo, alfil H6 jaque. Ahora resulta, después de ver la jugada, no nos costará mucho apreciar que aceptar este segundo sacrificio sería suicida, porque les canto la variante, es muy fácil de comprender. Si rey por H6, dama C1 jaque, fíjense que el alfil y la dama cubren las dos diagonales muy importantes, dama C1 jaque, rey G7, dama G5 jaque, rey H8, dama H6 jaque, y luego la torre puede saltar a E3 para dar la puntilla. Por tanto, tomar en H6 pierde de inmediato. Bien, pero eso no es el fin del mundo. De hecho, aquí Fier tendría que haberse conformado con la variante rey H8, alfil por F8, dama por D1, torre por D1, y torre por D8. Ahí las negras tendrían dos piezas a cambio de una torre y dos peones de ventaja para las blancas. La posición es claramente ventajosa para las blancas, no hay ninguna duda en cuanto a la claridad de la ventaja, pero sí en cuanto a su tamaño. Esa ventaja no sería tan grande como para afirmar de manera categórica que las negras estuvieran perdidas. Es verdad que el rey negro, incluso sin damas, no estaría bien, las piezas blancas sí están en buenas posiciones, la estructura de los peones es muy armónica. Lo más probable sería una victoria blanca, pero las negras podrían luchar por las tablas. Sin embargo, Fier juega rey G8. Me imagino que también entraría en sus consideraciones la idea de que se estaba enfrentando, insisto, a un jugador teóricamente
inferior, es decir, más de 100 puntos de diferencia en el elo, ¿no? Bien, entonces rey G8 y ahora hay que seguir luchando con las blancas. ¿Qué hay que jugar contra rey C8? Pues lógicamente dama C1, con ideas similares a las que hemos visto antes para entrar de forma letal por G5. Pero ahora las negras tienen el recurso dama D5, que está no solo evitando el jaque de la dama blanca en G5, sino que está amenazando mate en G2. Pero en realidad, si analizamos la posición en profundidad, las negras están muy mal. Este rey está mucho peor que el rey blanco. La respuesta de Gormley fue muy sencilla, F3. ¿Y por qué ahora las negras están tan mal? Porque las blancas amenazan dama F4, que no solamente tocaría el caballo, sino que amenazaría a su vez un jaque tremendo desde G3. Es decir, hay que atender esa amenaza. Las negras no pueden distraerse haciendo otra cosa, ni moviendo la torre de F8 que está amenazada, porque la entrada de la dama por F4 sería decisiva. Por tanto, si esa es la prioridad, hay que jugar caballo H5. Pero entonces, alfil por F8, y si ahora se recaptura con la torre de C8 en F8, sencillamente seguiría torre F8, dama H6, y la amenaza principal sería torre de A a D1, poniendo en juego la última pieza blanca, y esa dama no tendría ninguna casilla desde la cual seguiría defendiendo el caballo de H5. Es decir, después de torre por F8, dama H6, las negras estarían obligadas a sacrificar ese caballo, a entregarlo, porque también habría amenazas contra su rey. Esta torre también puede pasar de diversas maneras al otro lado. Este alfil y con la dama aquí puede haber amenazas de mate en H7, esa es la más importante. En fin, por eso Fier se da cuenta de que no tiene más remedio que tomar con el rey, pero eso en realidad también le hace perder una pieza, porque después de dama H6 jaque estamos en las mismas. Si el rey se marcha a E7, torre de A a D1 y el caballo de H5 no se podría defender. Por tanto, Fier comprende que tiene que devolver el caballo de todas las variantes, así que se tapa en G7, provocando este jaque en H8, rey E7, dama por G7, a ver si con este contrajuego, con esta incursión de la dama por D2, puede molestar algo. Fíjense que ahora, si contamos, ya el material ya es distinto. Las blancas tienen dama, dos torres, un alfil, las negras tienen dama, torre, alfil y caballo, pero además las blancas tienen dos peones de ventaja, así que la posición negra, digamos, pende de un hilo. Pero bueno, el alfil está amenazado de momento, así que torre C1, ahora torre D8, a ver si Fier puede conseguir algún tipo de contrajuego, pero Gormley realmente, insisto, tenía el día muy inspirado, porque ahora que está en la fase de la partida donde lo que tiene que hacer es reorganizar sus piezas, lo hace de maravilla. Dama G3, torre D5, amenazando torre G5 y con mucha presión. Recuerden que hay un alfil en B7, pero sencillamente dama F2. Naturalmente a las negras no les interesa el cambio de damas. Dama H6. Ahora la torre de C va a D1 disputando el control de la columna. Fier sigue con su plan y se va con la torre H5 a ver si puede conseguir algo por ahí, pero Gormley finaliza la partida con un golpe tan elegante como eficaz. Dama D2, que ofrece el cambio de damas, además de la entrada con mate por D8. Por tanto, aquí Fier abandonó con sobrados motivos. Recuerden, esta partida, además de su gran belleza, nos deja una lección. Siempre hay que intentar buscar, aunque sea un minuto, para mirar todas las jugadas posibles, aunque no sean lógicas a primera vista,
porque eso puede esconder ideas buenas para nosotros o amenazas que el rival ha dejado de considerar. Creo que es un buen consejo que dan muchos entrenadores. No sé qué tiene el ajedrez, pero nos engancha. Si a usted también le ocurre, le sugiero que se suscriba a este canal. Y si ya está suscrito, pues mil gracias por estar siempre ahí.